bendiga. Busque usted el libro de Ezequiel y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, quiero darte gracias, Señor, en esta hora, porque a partir de este día 31 de julio de este año 2018, Señor, vamos a empezar a estudiar este libro que lleva mucha profundidad, Señor. Es tan profundo como el mismo mar, pero al mismo tiempo es tan espectacular y tan maravilloso, Señor, que una persona con un corazón contrito y humillado puede entender, Señor, hasta lo más difícil de este libro. Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos das para poder interpretar este libro de la mejor manera. Gracias por los corazones que se van a disponer en esta hora, Señor, a recibir este estudio bíblico. Señor, ayúdanos, permítenos gozarnos en este estudio. Permítenos, Señor, anhelar esta palabra en lo profundo de nuestro corazón y de nuestra alma. Y que los que han de ver, escuchar y recibir esto a través de los diferentes medios de comunicación, Señor, puedan también atesorar esta bendición, Señor, que no es muy común. Por eso nos sentimos privilegiados, Señor, de que nos pongas en el alma y en el corazón el estudio del libro de Ezequiel. En el nombre de Jesús oramos en acción de gracias. Amén y amén. Bueno, veamos solamente el primer versículo de Ezequiel. Dice, si tiene Ezequiel capítulo 1, verso 1, me dice amén. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Amén. Hermano amado, cuando el lector de la Biblia se acerca al libro de Ezequiel, se da cuenta de que su lectura le presenta dificultades. A primera vista se puede notar que se trata de un libro que tiene o demanda una lectura muy cuidadosa de parte nuestra, porque tiene muchas imágenes que usa el profeta, pasando por las acciones que realizó el profeta, hasta el final del libro con la visión del templo. Muestra esto que se trata de un escrito muy singular. Así que al mismo tiempo este libro ha dado lugar a muchos tipos de interpretaciones y de enfoques. Fíjese que es interesante prestar atención a que se hizo famoso este libro entre los deportados a Babilonia porque pensaban que Ezequiel era un cantante con motivos sensuales, que tenía una voz bonita y, hermano, tocaba muy bien. Ezequiel 33:32 lo dice: he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. La canción puede ser bonita, ¿verdad? El mensaje puede ser espectacular, pero si no hay oídos que presten atención, de poco o de nada sirve. Entonces, también se debe notar que hasta hace poco el profeta seguía de moda por diferentes razones. Los psiquiatras y los psicoanalistas consideraban una personalidad enfermiza la vida de Ezequiel, digna de estudiar desde la psicología y desde el psicoanálisis. Después de esto, porque decían que Ezequiel era loco por las visiones, etcétera. Pero después de estos psicoanalistas o psicólogos llegan los adictos a los platillos voladores, ¿verdad? Quienes consideran a Ezequiel como uno de los pocos seres vivientes de la antigüedad y privilegiados, que logró un encuentro personal del grado del tercer tipo, como le llaman los ufólogos, ¿verdad? Que pudo ver y hablar con extraterrestres, y yo no sé quién es más loco, ¿verdad? Si Ezequiel o ellos. Por último, habría que mencionar a los teólogos, que son milenaristas, que comenzaron a leer el libro buscando la respuesta a un par de preguntas. ¿Quiénes son los receptores de las promesas que Ezequiel recibió? Y quiénes son, por ejemplo, o cuándo más bien será construido el templo al cual él hace referencia al final de su libro. Mire, y aunque las razones por las que este libro alcanzó notoriedad a lo largo de la historia son diferentes y muy superficiales, hay que reconocer que se trata de uno de los personajes más interesantes del Antiguo Testamento. A mí en lo personal, yo le soy honesto, predicar en Ezequiel no me ha sido tan fácil. He predicado, muy poco, pero he predicado. He oído barrabasadas de muchos predicadores a leer el libro y realmente quizás eso me motivó a darle a la iglesia algo tan sustentable. Y vamos a empezar rápidamente con el contexto histórico, porque para estudiar y entender Ezequiel hay que tener un contexto histórico, y esto le va a servir a usted de mucho. Si usted no alcanza a escribirlo todo, no se preocupe, usted lo va a tener disponible pronto para que lo pueda descargar y lo pueda imprimir, y lo va a tener usted en sus manitas muy pronto. Para apreciar el contexto histórico, hermano,
es necesario reconocer las distintas fechas que se dan en varios pasajes del libro de Ezequiel y representan una auténtica cronología del ministerio de Ezequiel. Y es una breve descripción también de la situación histórica de Judá en relación con la situación internacional y con la responsabilidad como pueblo de Dios. Vamos a ver entonces una secuencia cronológica del libro de Ezequiel. Vamos a verlo ahí. El libro comienza con una fecha en el versículo primero, cuando dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Vea qué específico es Ezequiel. En el año 30, está hablando de su edad, 30 años. En el mes cuarto, según el calendario judío, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos. Recuérdese usted que Ezequiel fue de los cautivos, a diferencia de Jeremías, que dicho sea de paso, Jeremías fue su mentor. Jeremías fue el que instruyó a Ezequiel en algunas áreas, pero Jeremías profetizó el cautiverio, pero no estuvo cautivo. Ezequiel sí. Ezequiel fue llevado en la segunda deportación de Babilonia, juntamente con los 3 hebreos y Daniel. Y fue en el cautiverio, estando en Babilonia, que se le revela la palabra bendita a este hombre de Dios. Entonces, el libro comienza con una fecha del mes cuarto del año 30, que es identificada en el verso siguiente con el 5.º año de la cautividad del rey Joaquín. Dice el verso 2: en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Está dando la fecha justa donde a él se le revela la palabra. Dice, desde el comienzo mismo del libro, hermano, se relaciona el ministerio del profeta con su situación personal. En ese sentido, del año 30 tiene que ver con la edad que Ezequiel tenía, eran 30 años los que él tenía, y el momento específico de la historia de Israel. Ahora, si la deportación de Joaquín ocurrió en el 598 antes de Cristo, entonces el comienzo del ministerio de Ezequiel empezó en el 593 antes de Cristo, porque era el 5.º año de la deportación de Joaquín. Entonces, a lo largo del libro hay 12 fechas que se ponen en secuencia y en relación con los sucesos que ocurrieron en Judá, muestran el tiempo del ministerio del profeta. El profeta Ezequiel estuvo ministrando al pueblo judío más o menos entre 20 y 22 años, hasta que los mismos judíos lo mataron sacándole los sesos. Fueron el mismo pueblo judío a quien él exhortó. Según se cree, ellos mismos le traspasaron el cerebro para sacarle los sesos, porque no le gustó el mensaje que él le daba. Ahora, a través de las 12 fechas y sucesos que se van a ir dando, que se ponen en secuencia, vamos a ir aprendiendo. Pues no me voy a detener en darle ahorita esos detalles, porque vamos a ir aprendiéndolo en cada verso y en cada capítulo que vayamos avanzando de los 48 capítulos que tiene este maravilloso libro. Entonces, no va a ser fácil, pero yo creo que vamos a aprender muchísimo. Todo comienza en el año 598, 597, por ahí, del dominio de los babilonios sobre Jerusalén. Esto fue motivo del cautiverio de Joaquín, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a la primera y última fecha, es decir, a la primera fecha que aparece en el versículo 1 y a la última que aparece en el 29:17, cuando dice: aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino mi palabra de Jehová. Entre esa primera fecha y la última, el ministerio de Ezequiel se extendió desde el año 593 o 592 hasta el 571 antes de Cristo. Es decir, más o menos unos 20, 22 años estuvo él profetizando. Algo curioso en Ezequiel es que no solo era profeta, también era sacerdote. Y era sacerdote en un grado más elevado que Jeremías, porque Jeremías no ejerció el sacerdocio debido a que Salomón abolió el sacerdocio justamente antes de que Jeremías pudiera servir como un sacerdote. Ahora, de la misma manera se debe notar que las fechas siguen un orden cronológico entre el capítulo 1 al 24 y luego del 33 hasta el final. Ahora, mientras que los capítulos 25 al 32 tienen un orden distinto. Ese detalle nos ayuda a comprender que entre el capítulo 25 y el capítulo 32 ahí hay un carácter muy especial, y en su momento lo vamos a entender. Ahora, vayamos a la situación histórica de Ezequiel. Es el periodo que le tocó vivir al profeta y fue bien difícil, porque el pueblo de Dios enfrentó una situación difícil, grande. Entonces, para poder comprender esto, es necesario tener presente el hecho de que, en primer lugar, los primeros siglos de la vida de los israelitas en Canaán
en Canaán, se caracterizaron por la ausencia de grandes potencias mundiales. Eso hizo que ellos estuvieran asentados, que estuvieran viviendo tranquilos durante un periodo que abarcó desde el tiempo en que Israel regresó a la tierra prometida, una vez el reino había sido dividido. Pero entonces llega en primera instancia el imperio asirio. El imperio asirio. A partir del surgimiento del imperio asirio, la historia de Israel quedó supeditada a los dominadores de turno. Entonces la aparición en la escena mundial de los asirios puede fecharse con el inicio del reinado de Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser fueron varios que así se llamaron, pero él fue Tiglat-Pileser III del 745 al 727 a.C., que es el que se le llamó por nombre Pul. A él no se le llamaba como Tiglat-Pileser, sino más bien como Pul. Era el nombre babilónico. Eso está en Segundo de Reyes 15:19. Dice: vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. En primer libro de Crónicas 5:26 también se hace referencia cuando dice: por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu, y aquí se le da el nombre con el que normalmente era conocido también, Tiglat-Pileser, dice rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Jalá, a Jabor, a Jará y al río Gozán hasta hoy. Hay que tomar en cuenta un segundo dato, y es que a partir de la muerte de Salomón y a través de la división del reino, recuérdese usted que cuando Salomón muere, su hijo Roboam queda en el reinado, y Roboam discutió con Jeroboam, y estos dos, por el pleito de bajar los impuestos y que Roboam no quiso, por consejo de los jóvenes, entonces Jeroboam divide el reino, ¿verdad? Quedándose él como el rey del norte, las 10 tribus de Israel, y a Roboam solamente le queda la pequeñísima tribu de Benjamín con la tribu de Judá. Entonces ese es el reino dividido. Entonces a la muerte de Salomón y a través de esa división, la historia de Israel se sintetiza como la historia de la decadencia, en la que los distintos aspectos de la vida nacional fueron cayendo poco a poco. Se fue derrumbando prácticamente la nación israelita, tanto en la esfera política como social, pero principalmente religiosa. La vida de los pequeños estados como Judá, que era el reino del sur, e Israel, el reino del norte, fueron declinando paulatinamente. Entonces la historia que nos relatan, por ejemplo, los libros de los reyes y el libro de las crónicas, con los datos agregados de los profetas que aparecen en cada periodo, muestra cómo el pueblo fue cada vez más tras la idolatría. Entonces, lo que produjo que las relaciones sociales se fueran deteriorando, obviamente. Entonces, es sabido que Samaria era la capital del reino del norte, es decir, del reino de Israel. Esta fue destruida por el imperio asirio en el 722 a.C. Allí fueron ellos llevados cautivos por los asirios. Y más que llevarlos cautivos, como sucedió con Judá, destruyeron prácticamente la ciudad de Samaria. Y se puede mencionar la evaluación de la destrucción de esa ciudad, capital del reino del norte, en el pasaje del capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Versículos 6 al 20 dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Entonces, por la misma idolatría del pueblo, el Señor los entregó en mano de los asirios. Entonces, allí se mencionan dos tipos de denuncias. Había una denuncia de tipo cúltica, es decir, hablando de la religión cúltica. Por ejemplo, en primer libro de Reyes 17:9 dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora ahí. Es que cuando se le da al profeta la orden, ¿verdad? Mora en Sarepta de Sidón, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿De quién estamos hablando ahí? Del profeta Elías. En el verso 10 dice, primero de Reyes 17:10, él se levantó, se fue a Sarepta, que era parte de Sidón. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahí se hace una referencia directa a la idolatría en ese capítulo como una clave del pecado israelita. Entonces, un lugar destacado dentro de las prácticas idolátricas del pueblo de Israel es el que ocupa el baalismo, la adoración a los baales. Fíjense que, en primer lugar, el baalismo tenía un carácter materialista.
Esto está en directa relación con los ciclos de la naturaleza. Como yo le mencionaba, el dios Dagán o el dios Dagón el domingo en la tarde de los filisteos, ¿alguien se está acordando? Ellos le llamaban el dios de la cosecha, el pececito, el pez hombre, llamaban también por la palabra Dagón. Pero al hablar como Dagán, estaban hablando del dios de la cosecha. Igual era similar con Baal. Por eso es que Artemisa, Astarte, o las vírgenes, que ahora, ¿verdad?, se les ponen nombres latinos o europeos, tenían mucho que ver con la fertilidad. Se hablaba mucho de, por ejemplo, Diana de los Efesios tenía un montón de pechos. La imagen de ella es con un montón de pechos, simbolizando la fertilidad. Entonces Baal, como Astarte o Astarot, todos esos, se metía una connotación materialista en el sentido de pedir para las cosechas. Y esto, hermano, eran los ciclos de la naturaleza. Iban dando la pauta para ofrecer sacrificios, incluso sacrificios humanos, cuando se sacrificaban hijos al dios Moloch, por ejemplo. Entonces, estos eran concretos y podían ser vistos esos sacrificios incluso. Entonces, un pueblo agrícola tenía en claro que cada año tenía digamos, un patrón predecible, pero del que dependía su vida. Es decir, ya sabemos que en mayo empieza a llover, pues, ¿verdad? Es como algo predecible, que el invierno comienza la tercera semana de mayo, digamos, ¿verdad? Entonces, y ya sabemos que por allá, por septiembre, que son las últimas lluvias, principios de octubre, pues ya entra en pleno lo que llamamos nosotros el verano, aunque realmente podría ser primavera o qué sé yo. Pero lo que pasa aquí es que al mismo tiempo es necesario recordar que Baal ofrecía, entre comillas, porque los ídolos no tienen poder, prometen y no cumplen, pero él ofrecía cosechas más grandes, les ofrecía tener más descendencia, más hijos, etcétera. Entonces, lo que hoy se llamaría el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad hoy, o la teología de la prosperidad hoy, justamente viene no de Cristo, sino de Baal. Le voy a dar una cita para que se ilustre. Ahí en Ezequiel, que es el libro que estamos estudiando, Ezequiel 23, versículo 1 en adelante hasta el 49, pero no lo vamos a leer. Se nos da una palabra llamada las dos hermanas. Vino a mi palabra Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron, dice, en Egipto. En su juventud fornicaron. Ahí fueron apretados sus pechos, ahí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Está haciendo referencia de dos naciones o dos ciudades, ambas capitales de dos reinos. ¿Me estoy dando a entender? Capitales de dos reinos. Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder. Es decir, están hablando ahí de la capital del imperio del norte, de Jerusalén. Fornicó estando en mi poder. ¿Se acuerda cuando el profeta Oseas habló de la esposa adúltera? Ahí lo entiende. Entonces, esto nos ilustra a nosotros que la teología de la prosperidad tenía que ver con más dinero, con más cosecha, con esto y es lo que ahora los pastores que hablan del evangelio de la prosperidad nos están predicando desde los púlpitos del internet o en la televisión. Y por eso hay mucho cristiano que cuando no ve la suya, como decimos, vea, cuando no ve prosperidad, no ve chirilica, empieza a desesperarse y dice: pues no me voy a cambiar de iglesia, mejor me voy para donde Cash Luna. Que te preste algo Cash Luna, a ver si es cierto que tiene él para darte. Y hay pastores que hasta imitan, ¿verdad?, y empiezan a agarrar los mismos mensajes. Mire, eso no es bendición, eso nos trae maldición, porque eso es lo que acá la Biblia nos está diciendo. Eso no es correcto. Yo no digo que Dios no te pueda prosperar, claro que te puede prosperar, pero no es que Dios te prometa o que tú digas: Dios me prometió. No, Dios no está en obligación de darte nada. Es por su gracia, su misericordia, que te tiene bendecido y te puede bendecir más, pero cuando pones por obra su bendita y santa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Oiga bien, esto trae consigo que la adoración a Baal también era inmoral. No solo era materialista, era inmoral. ¿Por qué? Porque no limitaba lo sexual a la esfera del matrimonio, ¿no? Ni a las relaciones con el otro sexo, homosexualismo. O sea, era más allá. Es decir,
se practicaba homosexualismo, se practicaba lesbianismo, se practicaba coito fuera del matrimonio, adulterio, fornicación, pero también había masoquismo. Habían mujeres que eran mutiladas en la relación sexual para ofrendarla a los ídolos paganos como Baal y Astarte. Estamos hablando de que hoy el mundo, con sus tatuajes, con el piercing, con todo lo que están haciendo, el mundo está llegando a lo mismo. Esto, lo de los tatuajes ahora, lo del piercing ahora, lo de redes sociales, que antes no eran así por teléfono, pero eran redes que se iban haciendo. Es decir, yo me contacto con vos, vos contactate con otro, y empezamos a cambiar pareja tras pareja, pareja. O sea, lo que se está viviendo ahora, aquí está incluido en el libro de Ezequiel. ¿Ve lo importante que es este libro? ¿Ve que este libro no nos viene a la iglesia por gusto? No, aquí hay una alerta. Hay 24 capítulos de los 48, los primeros 24 que son de exhortación al pueblo, pero los otros 24 son, hermano, de gloria, de bendición, de promesas, porque así es Dios. Dios, hermano, va a permitir la prueba, pero también va a traer la salida. Dios va a abrir los ojos de aquel que los quiera abrir, porque Dios está interesado en ser bendición para tu vida, en fortalecerte. Por eso Ezequiel, el nombre mismo de él es Dios me fortalece. Dios es fortaleza, porque fortaleza mía es el Rey de reyes y Señor de los señores. Entonces, hermano, la adoración a Baal era inmoral. O sea, hablábamos de sexo fuera del matrimonio, homosexualismo. Recuérdese que en Ezequiel, bueno, si usted quiere ver Ezequiel 22, por ejemplo, le voy a dar una cita. Oseas vio cómo vio su esposa en los ritos cananeos, la prostitución sagrada, como se llamaba. Ezequiel 22:1 dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo, tu hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma. ¿Para qué? Para contaminarse. Vea usted, solo vea usted, sigamos ahí en el verso 4, porque cuando habla de derramar sangre es la mutilación en el ámbito sexual. Genitales cortados, mutilados, golpe a mano cerrada, latigazos. O sea, lo que hoy la gente ve común y corriente practicarlo en el matrimonio. Cambiar de pareja, lo que hoy se llama swinger, ¿ya? Ver pornografía para avivar la llama del amor, tener un montón de amistades para provocar de repente, ¿ya?, más placer, morbosidad. Entonces, sigamos leyendo. En tu sangre que derramaste, dice el verso 4, has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti. Amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. ¿Entiende ese versículo? Relación sexual cuando la mujer está menstruando. No se vaya a asustar y no se me vaya a correr, no va a venir el otro martes. Pero lo que está diciendo acá es lo sucio que ahora se vive también en nuestro mundo. Relaciones con menstruación, sexo bestial, la desnudez de un padre. O sea, dice el verso 11: cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Ahí está, adulterio, fornicación. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. O sea, suegros con nuera, vea, fornicando. Y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Incesto.
incesto, violación, fornicación, adulterio, sucio, algo abominable delante de Dios. O sea, ¿verdad que está fuerte? Está fuerte, o sea, y todavía no hemos entrado al estudio del libro en sí, porque solo estoy dando el contexto histórico. Entonces, por último, hay que mencionar el carácter politeísta también de esta época. Había muchos dioses a quienes se adoraban. Jehová demandaba una relación única con el pueblo. Oseas 13:4 lo dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. A eso se le llama monoteísmo práctico. Un solo Dios, una sola fe. ¿Me doy a entender? Cuando usted habla de politeísmo, ahí hay dos palabras. Teo es la palabra Dios, teísta, dioses, plural. Poli, muchos. Politeísta es alguien que tiene muchos dioses. ¿Usted cuántos dioses tiene? Entonces su fe es monoteísta. Monoteísta, un solo Dios. ¿Cómo se llama su Dios? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso es lo que ahora nosotros tenemos. Ahora, el baalismo proponía que el pueblo adorara a Baal, pero dando lugar a seguir con sus religiones tradicionales. Es como que ahora los pastores, y se me viene a la mente uno en particular que lo dijo, que usted podía decir en la iglesia: yo me convierto a Cristo, pero mañana sigo en la misa, o sigo siendo mormón, o sigo siendo testigo de Jehová, pero vengo el domingo al culto de la iglesia Fuente Agua de Vida. ¿Será posible eso? Pero eso era lo que los Baales decían: levanta tu mano, podés creer en Jesús, pero también venite al culto idolátrico con Baal. Vení a cambiar pareja, vení a prostituirte, porque la prostitución es sagrada para nosotros. Vení, te huelo un pedazo de dedo, te corto un parte de tus genitales, o te hago fornicar con tu mamá, con tu papá. Eso era lo que practicaba la religión Baal. Entonces, esto implicaba un sincretismo. Recuérdese que el sincretismo es tomar de cada religión algo que me agrade y traerlo a mi propia religión. ¿Cuál es la religión más sincretista que nosotros tenemos en nuestro medio hoy? La religión católico romana. Ellos tienen de los Baales porque tienen el culto idolátrico a María. Y lo digo con respeto. Pero María no nació con Roma, no nació con Grecia. Viene desde allá, desde Mesopotamia, desde Ur de los Caldeos, donde Taré, padre de Abraham, hacía imágenes idolátricas, principalmente de diosas, de vírgenes, a quienes se les rendía adoración. Entonces, el catolicismo tiene parte de Ur de los Caldeos, tiene mezcla de cristianismo, tiene mezcla de judaísmo. Es un sincretismo religioso, es una unión de un montón de cosas que al final, esa mezcolanza que le dan a la gente los termina volviendo idólatras y alejados realmente de los pactos y de la promesa de Dios. Lo aclaro porque también en la iglesia evangélica se pueden estar dando sincretismos religiosos. Hoy en día la iglesia evangélica se ha vestido de mucho secularismo. Es decir, ya no se predica que lo que celebramos acá es una liturgia cristocéntrica. No, ahora se dice: vayamos a la reunión en la iglesia, vayamos a la fiesta, a la celebración. Ya no ponen culto de avivamiento, no, celebración de victoria. ¿Se ha fijado en eso? Entre menos evangélicos parezcamos hoy, mejor, para que no se corran los clientes que van a llevar los diezmos y las ofrendas al culto. Por eso hoy ya no dice que Dios le bendiga, no, bendición. Los que todavía saludan así, he visto pastores, he oído ministros que cuando uno le saluda: hermano pastor, Dios me le bendiga, hola, ¿qué tal? Saludos. Pasan al púlpito sin Biblia. Y sin embargo empiezan a decir: esta es la palabra de Dios, esta es la fe, haré todo lo que ella diga que tengo que hacer, viviré todo lo que diga que tengo que vivir. ¿Ha oído a un loco gringo que así repite, pero que ni Biblia usa para predicar, porque todo es psicología moderna? ¿Verdad que sí? Por eso tiene la iglesia bien llena. Por eso la tiene bien llena. Los que nos critican a nosotros que somos mundanos, vaya a ver cómo tienen ellos sus templos bien llenos, hasta construyendo más están. ¿Por qué?
¿Por qué no predican la verdad como la predicamos nosotros? Ellos no critican porque usted no se tapa la cabeza. Ellos le critican a usted porque usted de repente se echa una supintadita de achote y de antimonio, ¿verdad? Pero vaya a ver la división que han hecho en las iglesias y por eso tienen lo que tienen. Eso no es pecado para ellos, andar dividiendo iglesias. Pero es que el pastor pecó, ¿y qué le importa? Más pecado es andar dividiendo también iglesias. O sea, usted no puede venir a condenar a alguien que cometió adulterio y dividirle la iglesia. No, hombre, si usted es llamado por Dios, usted levante su propia congregación. El que es llamado no necesita andar dividiendo nada. Y eso no se habla hoy. Eso no se dice hoy. El protagonismo sale a relucir. Que yo, igual el espíritu, si le llamaríamos un espíritu, le pondríamos el espíritu de Absalón, poniéndose a la puerta del templo para decirle a todos: no, el pastor no sirve, yo le voy a predicar mejor, yo me lo voy a llevar a usted para otro lugar, va a ver qué bonito. Dividen la iglesia, con razón levantan los templos así, ¿ve? Y los pastores en el norte viven comiéndose tus diezmos y ofrendas, y ahí bien ofrendan y ahí bien diezma la gente. Pero no va a ser uno que hasta aguantar hambre le toca, porque no hay de otra. Y lo critican, lo condenan y lo juzgan. Va a seguir mejor para que no se me enoje usted. Hay que notar que en el libro de Ezequiel aparece la palabra sabréis que yo soy 72 veces. La primera vez lo encontramos en el 6:7, los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel denunció el baalismo durante su ministerio porque Judá había sido seducido por esa práctica religiosa. Pero fíjese que había otro tipo de denuncia, no solo de denuncia cúltica la que hace Ezequiel, sino una denuncia de carácter ético. En una lectura rápida de Segundo de Reyes 17:15 dice: mire, desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres, los testimonios que él había prescrito a ellos, siguieron la vanidad, se hicieron vanos, fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Esto nos da una referencia a desechar la ley como norma para la vida diaria. Es decir, no tomaron en cuenta a Dios. Algo como que es el eco de la carta a los Romanos capítulo 2: por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a la concupiscencia de sus propias pasiones. Cuando una nación abandona la justicia o las normas de convivencia establecidas, está a punto de desaparecer esa nación y como un pueblo. Comienza el proceso de desintegración interno que inevitablemente la lleva al colapso. ¿Por qué nuestras ciudades en nuestro país no prosperan como deberían de prosperar? ¿Por qué? ¿Por qué todo es una manita de gato en el Parque Colón, donde van a invertir $100,000 que a saber para qué? Como que lo van a dejar igual al monte, ¿cómo se llama? Allá en los Elíseos, en Francia quizás, me imagino yo que así lo va a dejar la señora alcaldesa. Es decir, hay el montón de carnavales paganos, homosexuales desfilando en las calles, el estadio lleno de chupaderos, la feria ganadera, lugar promontorio de heces fecales a los que vivimos cerca, orines, condones tirados. Pero como la señora alcaldesa no vive ahí, no se da cuenta, ¿verdad? Eso promueven los alcaldes, eso promueven nuestros gobernantes. Y cuando un país, cuando una nación, cuando una ciudad como Santa Ana está tomada de la idolatría, no prospera. No prospera. No. Prosperan los pícaros y sinvergüenza, pero la gente honesta no puede, porque Dios está en contra de todo lo que se hace. Le guste a usted o no le guste, pero las ruedas no son de agrado para Dios. Los chupaderos no son de agrado para Dios. No hay excusa. Que en honor al divino Salvador, el montón de vagos y borrachos en la calle, en honor al divino Salvador, vayan a ver que se hallan. ¿Cómo le voy a dar basura a mi Señor Jesucristo? Si acaso es cierto que ellos están adorando al Dios de los cielos, ¿por qué le dan basura? ¿Se le puede dar basura a Dios? Bueno, pero en la Biblia se presenta claramente que la destrucción del reino no se debe a la superioridad asiria, sino a un castigo de Dios sobre el pecado de la nación. Entonces, lo tremendo es que a pesar de la experiencia de Israel, sus hermanos de Judá no quisieron cambiar. O sea, los de Judá vieron 200 años antes que Israel había caído por el suelo, pero Judá, ellos siguieron el mismo camino de los israelitas. Durante las campañas de los asirios a Canaán, no solo el reino del norte sufrió sus embates. Durante el ministerio del profeta Isaías, por ejemplo, el reino del sur, que era Judá, debió soportar invasiones de los reyes asirios. La más conocida es la que ocurrió en el año 14 del rey Ezequías, mencionado en los capítulos 36 y 37 del profeta Isaías. Entonces se debe recordar que este rey piadoso, Ezequías, a quien se le dieron 15 años más de vida, si mal no recuerdo, ¿sí o no?,
Este trató de liberarse de la opresión que ejercía el imperio asirio, para lo cual produjo una profunda reforma religiosa y política. Desde el punto de vista religioso, esa reforma se dirigió a purificar la fe de Judá de las prácticas idolátricas. Eso está en el capítulo 29 y 30 del segundo libro de Crónicas. Ahora, desde el punto de vista político, el rey de Judá trató de recuperar su libertad. Sin embargo, ese intento fracasó. En segundo libro de Reyes 18:13 dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Sennacherib, rey de los asirios, en el 688 a.C., hermano, realizó una campaña hacia el sur con su imperio. Entonces, después de vencer a los aliados de Ezequías, se dirigió contra Judá, y su primer paso fue destruir las ciudades que rodeaban a Jerusalén, luego atacar a la ciudad misma. El capítulo 1 de Isaías nos cuenta precisamente de esas ciudades que rodeaban a Jerusalén y que fueron destruidas para atacar a la misma ciudad de Judá, de Judá, perdón. Entonces la situación del rey Ezequías era realmente desesperada. Estaba aislado, sitiado en Jerusalén, sin esperanza de ayuda. Entonces, en ese momento prefirió resistir a los asirios hasta el final. El anciano profeta Isaías le aseguró al rey en el capítulo 37 de Isaías que Jerusalén de ninguna manera sería conquistada. Entonces, ese mensaje de Isaías dio lugar a la creencia de que la ciudad de Jerusalén era inexpugnable porque tenía la protección de Dios. Y aunque eso fue cierto en ese momento, y en relación con las injurias del rey de Asiria, no debía tomarse como una norma general. Cuando nosotros decimos: el Señor está con nosotros, iglesia, amén. Sí, pero no es una norma general que esté con todos los que dijeron amén, porque no todos los que dijeron amén están con Él. Él está contigo, pero tú no estás con Él, ¿verdad? ¿Me doy a entender o no? Entonces, por eso los profetas Jeremías y Ezequiel habrían de enfrentar las consecuencias de la mala interpretación del mensaje. Como Isaías dijo: Judá el Señor está con Judá. Sí, en ese momento, mientras Ezequías obedecía. Pero cuando mostró sus tesoros, cuando se glorió de lo que no era ni de él, cuando el pueblo empezó a pecar, a idolatrar como lo había hecho Israel, Dios se apartó. Veamos el imperio neobabilónico, porque ya vimos el asirio. ¿Está aprendiendo, hermano, o no? No se aburrió todavía, va. Los caldeos o babilónicos, sucesores, o sea, fueron los gobernantes después de los asirios, dominaron Canaán a partir de la caída del imperio asirio. Esto fue en el 612 antes de Cristo. Entonces, en cuanto a su manera de tratar a los pueblos vasallos, tuvieron la misma política de los asirios. Dominaban a través de la fuerza. Cuando una nación daba muestras de tratar de desprenderse del dominio asirio o se negaba a pagar el tributo, se le castigaba deportando al rey, es decir, lo llevaban preso y se llevaban también a sus principales oficiales. Entonces, si esta actitud se repetía, el castigo era más duro, incluía la destrucción de las ciudades principales. Por eso es que Judá no fue en el primer ataque que fueron llevados cautivos, sino en la segunda deportación. Eso se llamó la segunda deportación. Al rey Ezequías le sucedió esto con su hijo Manasés. En el segundo libro de Reyes, capítulo 21, se puede ver eso. Quien totalmente fue diferente a su padre y abandonó la fidelidad a Dios para desviarse tras otros dioses, de tal manera que el autor del libro de los Reyes dice en el segundo Reyes 21:11: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo el que hicieron los amorreos que le precedieron, y ha hecho también pecar, dijo él, a Judá. Entonces, luego de su largo y perverso reinado, murió dejando en el trono a su hijo llamado Amón. Amón solo reinó 2 años y fue asesinado por una conspiración en contra de él. Entonces, ese tipo de conspiraciones habían sido aceptadas en el reino del norte. Una de ellas, por ejemplo, la de Jehú, en el segundo libro de Reyes 9, pero no en Judá. O sea, no se había dado algo así en Judá. Entonces, de manera que un grupo de ciudadanos mató a los conspiradores y colocó en su lugar a un pequeño de 8 años. Eso está en segundo de Reyes 22:1. ¿Cómo se llamaba ese niño de 8 años? Josías. Con el reinado de Josías comienza para Judá el último tiempo de apogeo, que sería el preludio de la gran caída del pueblo judío. La llegada de Josías al gobierno concuerda con la declinación del imperio asirio, es decir, se viene al suelo el imperio asirio. Eso le dio al rey Josías la oportunidad de realizar profundas reformas tanto en lo político, lo social y lo religioso.
Ese proceso comenzó, según el segundo libro de Crónicas 34:3, comenzó a los 8 años con este niño, pero se desarrolló 10 años más tarde, cuando Josías tenía 18 años. Ahí se hace la reforma en pleno. Eso está en 2 Reyes 22, versículo 3. El momento cúspide del proceso reformista lo dio el hallazgo del libro de la ley de Jehová. Segundo de Crónicas capítulo 34 nos lo comenta, donde se encuentra el libro de la ley de Jehová. Obviamente la ley de Jehová incluía lo que se llamaba el Pentateuco, que era la ley moral estipulada y establecida, y hay una palabra también se me escapó, bueno, pero estaba estipulada por el Señor. Los hechos relacionados con el culto fueron tan importantes que opacaron los demás actos de este gran rey. Sin duda, su reforma estuvo rodeada por cambios en la esfera política y social, eso es obvio, pero se podría decir que la reforma de Josías se dirigió a 2 puntos centrales. En primer lugar, trató de eliminar la influencia que ya venía de los cultos extranjeros en la vida del pueblo. Y en segundo lugar, trató de limpiar la adoración y quitar el sincretismo religioso con que se había contaminado, principalmente durante el reino de Manasés, que fue el que permitió más la unión de un montón de religiones en el pueblo. Ahora, entre las consecuencias de la reforma de Josías se pueden mencionar algunas que nosotros podríamos llamar buscadas y otras que fueron consecuencias no deseadas. Por ejemplo, la primera, no se puede dar la suficiente importancia al acto de reconocer el libro de la ley como una ley nacional, pues a partir de ese momento el pueblo sería reconocido como el pueblo del libro. En segundo lugar, es necesario recordar el encuentro con los desafíos del libro de la ley, es decir, en otras palabras, había una vuelta a los desafíos del pacto sinaítico, el pacto que el Señor hizo en el Sinaí con su siervo Moisés. Entonces, esto habría de preparar el camino para la interpretación teológica de la destrucción de Jerusalén, que habrían de hacer tanto Ezequiel como Jeremías. Pero hubieron consecuencias no deseadas de la reforma, y se puede mencionar el convencimiento que el pueblo desarrolló que si cumplían con ciertos ritos, con ciertas cosas, entonces iban a estar a salvo. Siempre la gente trata de salir adelante a Dios, ¿verdad? Y cree que por algún ritual, cree, como lo decíamos el domingo, por llevar el arca en medio de la batalla, con eso ya estaban libres. Si no hay obediencia, no hay bendición de Dios. Rituales podemos hacer, podemos gritar lo que queramos y decir todo lo que queramos decir, pero si no hay obediencia, no hay bendición de Dios. No hay. Entonces, eso fue lo que pasó acá. Luego de la muerte de Josías, cuando se enfrentó a Necao de Egipto y lo mata, eso fue en el 609 a.C. Esto fue un anticipo de la misma muerte del pueblo judío. Es decir, la muerte de Josías les estaba diciendo a ellos: ahora les toca morir a todos ustedes, judíos. Ahora en él vean la muerte que a ustedes les van a ocasionar. Entonces, el imperio asirio fue totalmente destruido por los babilónicos en el 605, y Judá se convirtió en tributario, es decir, se convirtió en vasallo, en dependiente de los babilónicos o los caldeos. También hay que recordar que con Josías terminó el último periodo de la independencia. En otro sentido, hay que tener en cuenta que le siguieron en el trono una sucesión de reyes, empezando por Joacás, luego estaba Joacim con M, luego Joaquín y luego Sedequías. Y no solo no siguieron la política de Josías, sino que tampoco estuvieron a la altura de las circunstancias. No supieron guiar al pueblo en el momento clave que les tocó vivir. Por ejemplo, el hijo de Josías, que se llamaba Joacás, solo estuvo en el trono 3 meses, porque Necao, el que había matado a Josías, lo llevó cautivo a Egipto y colocó en su lugar a otro hijo de Josías que se llamaba Eliakim. Entonces, pero a Eliakim le cambian el nombre y le ponen Joacim. Y siguió con la política pro-egipcia expresada en un tributo que obligó al pueblo a pagar para que el faraón viviera muy bien. Eso está en 2 de Reyes capítulo 23. Ahora, entre las acciones de este rey podemos mencionar que volvió a las prácticas de la adoración a los dioses paganos. Es decir, trató de anular lo que Josías ya había logrado con la reforma religiosa que hizo. Así que Necao, el que mató a Josías, fue derrotado por las fuerzas babilónicas. Entonces Joacim, que era un pelele, ¿verdad?, fue derrotado por las fuerzas babilónicas y se sometió, aunque se trató de rebelar. 2 de Reyes 24, ahí lo puede leer usted. Ahora, la última rebelión de Joacim fue llevada a cabo poco a poco antes de su muerte, de tal manera que cuando las tropas babilónicas llegaron a castigarlo, ya había muerto, y en el trono estaba su hijo Joaquín.
quien se entregó a las fuerzas caldeas para que no destruyeran a la ciudad. Sin embargo, no pudo evitar ser llevado cautivo. Aquí vamos entrando ya en el aspecto donde van los cautivos. No pudo evitar ser llevado cautivo. Él, un montón de líderes y nobles, gente de dinero, en el 597 antes de Cristo fueron llevados cautivos. Ahí iba Ezequiel cautivo. Usted lo puede ver en Segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 8 al 16. Dice: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija del Natán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Ahí está. Entonces, en lugar suyo, en lugar de Joaquín, Nabucodonosor colocó en el trono a Matanías, que era el otro hijo de Josías. Pero a este le puso por nombre Sedequías. Recuerde que los babilonios tenían por costumbre cambiar los nombres, ¿verdad? Israelitas, y les ponían los nombres caldeos. La posición de este Sedequías fue algo ambigua, porque no fue reconocido como un auténtico rey por parte de la población. Entonces, es de notar que el propio Ezequiel data el tiempo de la cautividad en relación con el rey Joaquín y no con el rey Sedequías. Si usted mire Ezequiel capítulo 1, dice en el verso primero, en el verso 2: en el 5.º año de la deportación, es decir, ya habían pasado 5 años desde que fuimos llevados cautivos, está diciendo, del rey, ¿cómo le llama él? Joaquín. Él no le llama, no dice Sedequías, porque él no reconoció tampoco a Sedequías como rey. Entonces, a pesar de haber sido colocado por la fuerza babilónica, tenía entre sus colaboradores a mucha gente partidaria de Egipto. Entonces, esto lo llevó a aliarse con el nuevo faraón, que llegó al trono en el 588 antes de Cristo. Entonces, la respuesta de Nabucodonosor no se hizo esperar. Es decir, viene este loco, este rey, prácticamente le pertenecía a Nabucodonosor. Entonces viene y se rebela y se va del lado de Egipto. Nabucodonosor no esperó y se le viene con todo. Es entonces cuando destruye la ciudad de Jerusalén, cumpliéndose la palabra de Dios. Y luego sitió la ciudad hasta que en el 586-87 por ahí fueron llevados cautivos. Entonces luego pasamos al exilio babilónico. De la misma manera que los dirigentes del reino del norte, casi 200 años antes, los líderes de Judá no estuvieron a la altura de las circunstancias, de manera que llevaron al pueblo a la destrucción por la desobediencia a Dios y la necedad en enfrentar al poder babilónico, ¿verdad? Entonces, de esa manera comenzó lo que se llama el exilio babilónico, una experiencia que habría de marcar a fuego el pensamiento y la fe de Israel. La caída del Estado judío, es decir, el reino de Judá, el reino del sur, contra las falsas esperanzas creadas por los profetas de mentira, porque habían profetas mentirosos, según Jeremías capítulo 23, dio un duro golpe a la teología oficial de la monarquía. En ella se confiaba en la inviolabilidad de Jerusalén. Por eso Jeremías capítulo 7, verso 3 al 5 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, ahí sí viene la bendición de Dios. O sea, el exilio tuvo dos tipos de respuestas. Por un lado, la que el mismo pueblo dio, lo que se puede llamar una reacción espontánea de los que debieron enfrentarlo, y por el otro, la interpretación que Dios ofreció a través de sus profetas. En primer lugar, hubo un regreso a los antiguos cultos. En ese sentido es interesante notar en Jeremías 44, como en Ezequiel 8, en los que encontramos a miembros de la comunidad que se volvieron a la adoración de los dioses antiguos, especialmente de origen cananeo. Es notable la expresión de los ancianos que seguían estas prácticas. En Ezequiel 8:12 dice: me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras, pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Casi lo mismo que dice hoy la gente: no, a veces el Señor no se da cuenta. ¿Qué? Si el Señor ni va a venir ya. ¿Se ha fijado? La gente tiene ese concepto, ¿verdad? No nos extraña si esto no es nuevo. O sea, el ser humano siempre ha buscado zafársele a Dios
y poner excusas para lo que está haciendo. Entonces, pero en segundo lugar, hubo también de parte de otros una aceptación de la religión de los conquistadores. En ese sentido, Ezequiel 20:32 dice: no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Se está burlando de la idolatría Ezequiel ahí. El palo y la piedra le llama a él, ¿verdad? Lo que parece referirse al tipo de práctica que ellos tenían, ¿verdad? En tercer lugar, hubo quienes reconocieron el castigo de parte de Dios, como hemos mencionado, la interpretación de la destrucción de Samaria, por ejemplo, y el reino del norte que se menciona en Segundo de Reyes. Pero también posterior a la destrucción de Jerusalén presentaban un punto de vista aceptado por el pueblo. Entonces, al mismo tiempo, tanto la predicación de Jeremías en Jerusalén como de Ezequiel entre los deportados de Babilonia, aunque no tuvieron una aceptación general, porque ni a Jeremías ni a Ezequiel los querían, porque decían la verdad. Entonces, al cumplirse sus palabras de juicio, porque la palabra de Dios se va a cumplir, porque la palabra de Dios no regresa vacía, le guste o no, la reciban o no, Dios va a cumplir su palabra. Entonces, fueron aceptados tarde, pero fueron aceptados como auténticos voceros de Dios. Lástima que ya le habían sacado los sesos al profeta cuando lo aceptaron como un verdadero profeta, pero bueno. Ahora, vayamos rapidito por el tiempo al nombre y los datos de la vida de Ezequiel. Hay un elemento necesario para poder entender también el libro de Ezequiel. Mire, le estoy dando todo esto para que usted, cuando ya entremos de lleno al libro, ya usted ya lleve, vea, buen material. Entonces, hay que entender algunos datos como su nombre y características individuales que el mismo libro nos presenta. Vamos al nombre. Nombre. La palabra hebrea que se traduce Ezequiel, hermano, es la palabra Yasak. Yasak. Esa palabra se usa solamente para el profeta, pues en esta misma forma no aparece en otro lugar del Antiguo Testamento, en esa palabra hebrea. Entonces, el significado es Dios me hace fuerte o Dios fortalece. Es importante mencionar que una forma hebrea semejante está en primero libro de Crónicas 24:16 para referirse a un sacerdote del tiempo de David, lo que indicaría que había cierto antecedente entre los sacerdotes del uso del mismo. Pero no es Ezequiel, sino que aquel es otro sacerdote. Ahora, el verbo hebreo yasak, si nosotros lo queremos traducir del hebreo al español, podría ser fuerte, la palabra fuerte, o perteneciente relativamente a un estatus muy alto. Yasak, perteneciente a sonidos de altos decibeles, como cuando el sonido es bien fuerte, ¿verdad? Y entonces usted hasta sordo queda. Es una palabra así, fuerte, como voz de mucha fuerza. Entonces, de ahí se deriva el nombre y aparece en muchas ocasiones en una de las comisiones que se le da al profeta. Por ejemplo, el pasaje de Ezequiel, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice la palabra: he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Ahí se está usando la palabra yasak, fuerte, fortaleza, porque Dios quería hacer con el profeta algo muy profundo, muy grande. Por eso le dice él: tu frente no es como la frente de los demás, yo la voy a hacer de diamante. Yo la voy a hacer más fuerte que el pedernal, más fuerte que la piedra, como el diamante. Entonces, no cabe duda que el profeta tuvo que ser fortalecido por Dios a fin de enfrentar las distintas pruebas, porque Ezequiel fue un profeta muy sufrido. Y yo creo que uno de los sufrimientos más grandes que este hombre tuvo le aconteció allá por el capítulo 24, donde su esposa muere, la esposa a quien él tanto amaba, y Dios le dijo que no la llorara, que no sintiera duelo por ella. Tuvo que aguantarse las ganas de llorar, porque hay un mensaje extraordinario en eso que el profeta evidenció en su propia carne. Entonces, esto me lleva a pensar en Ezequiel como el hombre. Aunque no se conocen muchos datos de la vida del profeta y sacerdote Ezequiel, algunos de los que el libro menciona son importantes. Primero, era hijo de Buzi y era un sacerdote Ezequiel. Esa es una de las singularidades del profeta Ezequiel, dado que sacerdotes y profetas representaban dos maneras diferentes de interpretar la experiencia religiosa. Dos cosas diferentes.
Dice que cuando usted lee los libros de Reyes y los libros de Crónicas, parece que tienen lo mismo. Y de hecho, Crónicas viene a ser como una repetición de Reyes, aunque con algunos detalles. Y hay una diferencia entre Reyes y Crónicas. Uno, en Reyes se le da el carácter profético, pero Crónicas se le da el carácter sacerdotal. Dicho sea de paso, Esdras escribió el libro de Crónicas, que en nuestra Biblia aparece como primero y segundo, pero solo era un solo libro, un solo volumen, igual que Reyes, que solo era un solo libro. Entonces Esdras se tiene mucha fuerza al decir que Esdras fue el que escribió Crónicas, y por eso tiene una tendencia más sacerdotal que profeta, ¿verdad? A diferencia de el libro de Reyes, que tiene mucho la pluma de Jeremías, aunque no hay mucha certeza y no lo podemos asegurar. Pero bueno, era sacerdote Ezequiel, y esa es una de las singularidades de él, porque sacerdotes y profetas tenían dos visiones distintas, pero acá, en este hombre, hay dos partes que son extraordinarias para que podamos estudiar este libro de una manera extraordinaria. Entonces, estos dos tipos de líderes, uno podría considerarse formal y el otro carismático. Es decir, un sacerdote era mucho más formal, pero un profeta era más carismático. El sacerdote pasaba más tiempo en el templo, el sacerdote salía, el profeta salía, tenía contacto con las personas. ¿Me doy a entender? Por eso era mucho más carismático. Entonces, que un profeta, que un hombre de Dios como Ezequiel tuviera una manera de hablar formal, pero también una manera carismática, nos dan un sabor a leer la profecía mucho más rica, con muchos matices, con mucha seriedad, pero también con mucha reverencia, pero a la vez con un gozo con la que este hombre escribe, a pesar del dolor que sentía por estar cautivo y ver al pueblo cautivo en la desgracia. Entonces, lo que vemos es que podíamos recordar a Amós, a Amasías, a Jeremías y los conflictos con los sacerdotes que tuvieron, por ejemplo. Entonces, profetas y sacerdotes como que no se llevaban, pero en Ezequiel los tenemos a los dos, a los profetas y a los sacerdotes. Miren qué interesante. Ahora, que era un sacerdote implica que había sido instruido en la ley de Dios. Y esto queda demostrado en la denuncia de los pecados de sus contemporáneos. Hermano, es importante que usted lo entienda. Fue instruido en la ley de Dios. Al mismo tiempo, este conocimiento de la ley y sus detalles lo convierte en un hombre cuidadoso y detallista, y ese es un dato que se manifiesta en su libro. Conocía el templo y conocía el culto. Es de notar que los capítulos finales del libro están dedicados tanto al templo como al culto. Ezequiel era el hombre preparado por Dios para transmitir una revelación que a otro no le hubiera sido posible hacer. Al mismo tiempo comienza su ministerio junto al río Quebar, uno de los lugares escogidos después por los judíos de la diáspora, ya en el Nuevo Testamento, para realizar sus oraciones. Al mismo tiempo se debe mencionar que la razón de ser de los sacerdotes estaba en Jerusalén, en el servicio al templo, y no en Babilonia. En Jerusalén estaba el lugar de trabajo de un auténtico sacerdote, lo que dio lugar a un nuevo tipo de ministerio. En esta circunstancia tan especial fue justamente a un par de sacerdotes a quien Dios envió a anunciar la destrucción del templo, dado que Jeremías también venía de una familia sacerdotal. Jeremías 1:1 lo dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. ¿Se acuerda que a ellos los mandó a matar el rey Saúl por haberle dado los panes a David? ¿Alguien se está acordando? Entonces Jeremías no pudo ejercer el sacerdocio, aunque era hijo de un sacerdote. Hermano amado, yo quiero quedarme con eso que está ahí, que usted está escribiendo, porque si una enseñanza de todo lo que he dado, de datos históricos y todo, y todavía falta un poco para poder llegar a un contexto más pleno, pero si algo a mí me llama la atención en este hombre que era un sacerdote, y cada uno de nosotros también lo somos. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos reyes y, oiga bien, si usted es un sacerdote, eso implica
que usted ha sido instruido en la ley de Dios. Y eso está demostrado claramente cuando un predicador, un líder, denuncia los pecados del pueblo, de la nación. Un pastor, un sacerdote no puede comulgar con los pecados que se cometen en una ciudad o en una iglesia. No puede. Hay cosas que se están haciendo en esta nación que no son correctas. Y la iglesia a todo le ha dicho amén. Hemos contemporizado, nos hemos vuelto cheros del pecado, cuando la palabra dice que aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, si somos sacerdotes instruidos en la ley, hay que conocer la ley, los detalles, para ser cuidadosos, detallistas, para poder dar una palabra correcta y a tiempo. Como decía Pablo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Siendo un soldado de Cristo, no vas a militar en los negocios de la vida, porque si hemos sido sacados del mundo, no podríamos volver más a él. Otra cosa importante del sacerdote es que conocía el templo y el culto. Tenemos que entender que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y es de notar que hermano, este hombre, aunque era duro predicar la palabra y aunque no lo querían entender, él sabía lo que era el templo, él sabía lo que era el culto, la adoración al rey. Y por eso es que en esta iglesia no le cambiamos a la palabra, sino más bien la debemos poner por obra, porque eso es bueno y es necesario para nuestro diario vivir. Pero al mismo tiempo hay que mencionar que la razón de ser de los sacerdotes estaba en Jerusalén, en el servicio en el templo, y no en Babilonia. Igual, nuestro servicio, nuestro quehacer diario tiene que ser para Dios y no para el mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en un trabajo, pero ahí podemos mencionar y vivir al Dios de poder y de autoridad, porque Él debe vivir en nosotros. Entonces Ezequiel a mí me está diciendo, ok, yo fui un sacerdote y fui también un profeta. En la iglesia debemos ser igual, profeta y sacerdote. Un profeta que conozca todo eso, un sacerdote que conozca todo eso, y un profeta que diga la palabra, que promueva la palabra, que no se calle, que sea sincero, que pueda hacerle frente a las asechanzas del enemigo a través de la sangre de Cristo. Al fin y al cabo, Ezequiel no tenía lo que usted tiene. ¿Y qué es lo que usted tiene hoy que él no tuvo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en esa época solo visitaba, ahora ya no. Ahora el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Por tanto, iglesia amada, tenemos el poder, tenemos la autoridad para, igual que Ezequiel, en un mundo cautivo, en una Babilonia, en un Egipto como el que vivimos, hermano, no nos vamos a amedrentar. Antes bien, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Nos han dado frente no de pedernal, sino de diamante, para echarle ganas a la vida cristiana, porque es bueno y es agradable, y a Dios sea la gloria por siempre y para siempre. Bendito Dios. Vamos a ponernos en pie. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra, gracias por todo lo que hemos podido hacer en esta hora. Despídenos en paz, llévanos a todos con bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, a todos. Que Dios les guarde.